Cordial saludo. Continuando con los algoritmos de búsqueda informada, en este caso vamos a ver una pequeña aplicación en la cual implementamos el algoritmo Greedy, primero el mejor, para resolver un laberinto. De manera similar a como se implementó el algoritmo de búsqueda primero en anchura, la idea es construir un algoritmo que utilice el algoritmo Greedy para crear un agente de búsqueda que pueda encontrar cualquier estado dentro de este laberinto. Vale la pena recordar que nuestro agente de búsqueda solo puede realizar 4 acciones, que es moverse o arriba, a la izquierda, a la derecha o abajo, sin considerar los movimientos en diagonal. Recordemos también que para poder mapear nuestro laberinto en la herramienta que vamos a utilizar, en este caso Octave, lo hacemos a través de una matriz de ceros y unos, donde los unos representan obstáculos, mientras que los ceros representan los caminos por los cuales puede desplazarse nuestro agente de búsqueda. Recordemos también que nuestro algoritmo de búsqueda Greedy, al ser un algoritmo de búsqueda informado, considera una función heurística que asigna un valor a cada uno de los estados de nuestro espacio de búsqueda. En este caso vamos a utilizar la distancia euclidiana entre el estado que estamos analizando y el estado objetivo. Esta distancia la podemos calcular fácilmente a partir de las coordenadas del estado que queremos analizar y el estado objetivo. Entonces, por ejemplo, si queremos calcular esa distancia euclidiana entre este estado 1,1, considerando como estado objetivo el estado 5,6, lo que hacemos es restar las coordenadas de las filas, restar las coordenadas de las columnas, elevamos al cuadrado esos resultados, sumamos y tomamos la raíz cuadrada positiva. En este caso lo que nos daría sería una distancia de 6,4. Obviamente los estados que están más cerca del estado objetivo pues van a tener una distancia mucho más corta. Esa va a ser nuestra función heurística que vamos a considerar en este caso. Vale la pena también recordar el pseudocódigo del algoritmo Greedy. En este caso recordemos que manejamos la frontera en una cola con prioridad, donde la prioridad viene dada por la función heurística que ya habíamos mencionado, que iba a ser la distancia euclidiana entre cada uno de los estados y el estado objetivo. Lo primero que hacemos es ponemos nuestro estado inicial en esa frontera, creamos un conjunto que va a ser el conjunto de nodos visitados o explorados, llegamos a nuestro ciclo while en el cual vamos a permanecer siempre y cuando en la frontera hayan elementos, siempre y cuando la frontera no esté vacía, pues vamos a permanecer en este ciclo while. Asignamos en una variable llamada estado el elemento que tenga menor valor de función heurística dentro de nuestra frontera. Entonces, entre todos esos elementos que tengamos en frontera, vamos a seleccionar el que tenga menor valor de función heurística, lo asignamos y lo analizamos. Asimismo, ponemos ese estado en el conjunto de explorados y venimos y evaluamos si ese estado que tenía el menor valor de función heurística es el estado que yo estoy buscando, pues retornamos un éxito y paramos de buscar porque ya encontramos el estado ideal que queríamos encontrar. Si no, entonces vamos a mirar los vecinos de ese estado. Si ese vecino que estoy analizando no está ni en la frontera ni en el conjunto de explorados, pues lo agrego a la frontera. Ahora, si ese vecino ya pertenece a la frontera, entonces yo tengo que mirar su valor de función heurística. Si es menor el valor de función heurística del que voy a agregar, entonces lo actualizo ese valor de función heurística al elemento que está en frontera, si no, lo dejo tal cual estaba. Recordemos que es similar, el algoritmo Greedy es similar al algoritmo de costo uniforme. La principal diferencia es que el algoritmo de costo uniforme considera el costo que hay desde el estado inicial hasta el estado que estamos analizando, mientras que el algoritmo Greedy lo que hace es analizar el costo que hay desde el estado que estamos analizando hasta el estado objetivo. El código que vamos a analizar es bastante similar al que habíamos implementado en unidades anteriores, en el cual aplicábamos el algoritmo de búsqueda primero en anchura. El laberinto, como lo habíamos dicho, lo declaramos como una matriz de unos y ceros.
Y una de las principales diferencias que vamos a tener ahora es que los estados ya no van a estar definidos por las coordenadas de la fila y las columnas, sino que vamos a utilizar una clase denominada estado. Esa clase estado tiene tres propiedades, tres atributos, que son la coordenada en X, coordenada en Y, ¿no es cierto? Y el valor de función heurística de cada uno de los estados que vamos analizando. En el método constructor nosotros pues vamos a recibir tres parámetros, las dos coordenadas y también este G, que no es más que el estado objetivo. Recordemos que el valor de función heurística se calcula con base en ese estado objetivo. Entonces asignamos esa coordenada en X, asignamos esa coordenada en Y en los dos atributos de nuestra clase, y en H, que es el valor de función heurística, pues aplicamos la distancia euclidiana, calculamos la raíz cuadrada de la resta de las coordenadas de las filas elevado al cuadrado más la resta de las coordenadas de las columnas elevado al cuadrado, y ahí ya tenemos nuestro valor de función heurística para el estado que estemos creando. Entonces tenemos que vamos a buscar el estado 3,3. Es importante ver que el estado 3,3 es un obstáculo, entonces en un principio pues nuestro algoritmo no va a poder encontrar ese estado. Creamos nuestro estado inicial, lo llamamos S, que va a ser el estado con coordenadas 1,1, que va a ser el primero que está aquí, fila 1, columna 1. Y agregamos ese estado a la frontera, a un arreglo que se llama frontera. En este caso no va a ser una matriz normal, sino que va a ser un arreglo de celdas. ¿Por qué utilizamos un arreglo de celdas? Porque un arreglo de celdas nos permite almacenar en él elementos de distinto tipo. En este caso vamos a almacenar elementos u objetos de tipo estado. Ese arreglo tipo celda, por ejemplo, si creáramos uno que se llame A, ya no lo vamos a crear con corchete sino con llave, puede almacenar elementos de distintos tipos. Por ejemplo, un número, ¿no es cierto? Una cadena de caracteres, puede almacenar un vector, puede almacenar matrices, y entonces esa es la principal ventaja que nos brinda ese arreglo de celdas, que podemos almacenar distintos tipos de variables. Entonces, continuando, ya tenemos nuestro elemento agregado a la frontera, tenemos nuestro contador R igual a 1, llegamos a nuestro ciclo while, en el cual vamos a permanecer siempre y cuando en la frontera hayan elementos. Si la longitud de la frontera es mayor que 0 es porque hay elementos. Venimos aquí y nos encontramos con un método denominado toma menor. ¿En qué consiste el método toma menor? El método toma menor recibe la frontera y lo que va a hacer es tomar de esos elementos de frontera el que tenga menor valor de función heurística. Entonces lo que hacemos es, primero en esta variable men, almacenamos el primer elemento de la frontera, ¿no es cierto? Almacenamos, perdón, el valor de función heurística menor. En estado, si almacenamos el primer elemento de la frontera, y vamos comparamos el primero con el segundo. Si el segundo es menor, pues entonces actualizamos estos tres elementos, el índice también, los actualizamos. Si no, pues sería el menor el primer elemento, y vamos comparando así hasta terminar todos los elementos de la frontera, y al final pues lo que retornamos es el estado con menor valor de función heurística y el índice de en qué parte de ese arreglo se encuentra ese estado. Entonces tomamos ese menor, ¿no es cierto? Lo almacenamos en estado, y con el índice lo que hacemos es eliminarlo de la frontera. Lo eliminamos, lo tomamos y lo quitamos de la frontera. Y además lo agregamos en el conjunto de visitados, de elementos visitados, que también va a ser un arreglo similar a frontera. Posteriormente venimos y comparamos si el estado que estamos analizando es el estado objetivo, ¿no es cierto? Comparamos coordenada de las filas, coordenada de las columnas, y si resulta ser el estado que estamos buscando, pues le decimos al usuario que encontramos el estado en tantas iteraciones y rompemos para poder salir del ciclo. Si no es el estado que estamos analizando, entonces venimos acá, creamos este arreglo
que habíamos denominado visFrom, que son los elementos de la frontera más los elementos visitados. Y en este arreglo, en este método de toma de vecinos, lo que hacemos es analizamos el laberinto, ¿no es cierto? Es el laberinto y nos entrega los vecinos del estado que estamos analizando. Entonces, siempre y cuando esos vecinos cumplan con ciertas características, que sea un estado que no haya sido visitado, que sea un estado que está dentro del laberinto y que sea un estado que no sea que no sea un obstáculo, pues entonces vamos a agregarlos y los retornamos aquí en vecinos. Entonces tomamos todos esos vecinos y los agregamos a la frontera. Entonces la frontera la vamos a redefinir como la misma frontera más los vecinos que acabamos de encontrar anteriormente. Luego preguntamos si la frontera tiene elementos, ¿no es cierto? Si la longitud de la frontera es igual a 0 es porque ya no hay más elementos, entonces tenemos que salirnos y le decimos, listo, no se pudo encontrar el estado que estábamos buscando. Y aumentamos en 1 nuestra variable r para que volvamos acá a tomar otro elemento de la frontera si es que hay y volver a repetir el ciclo. Lo que hacemos aquí en este ciclo for es imprimir o presentar en la consola cómo se fue realizando esa búsqueda en el laberinto. Entonces vamos a ejecutarlo como habíamos dicho anteriormente. El estado que estamos buscando 3,3 es un obstáculo, entonces en una primera búsqueda pues no lo vamos a encontrar. Entonces lo que nos va a decir es que no se encontró el estado 3,3, obviamente porque el estado 3,3 es un obstáculo. Entonces podemos ver la forma de la búsqueda que realizó. Entonces arrancamos aquí 11, 12, 13, 14, 15, de ahí volvimos acá, ¿no es cierto? Pasamos acá, ¿por qué? Porque el estado que estamos buscando es este que está acá. Entonces venimos acá, bajo acá, 18, 19, 20, 21, volvemos acá, 22, 23 y así sucesivamente hasta que se acabaron los elementos de la frontera. Vamos a intentar buscar un estado que sí esté disponible. Por ejemplo, el estado 1, 2, 3, 4, 5, 6,3. Por ejemplo, 6,5 vamos a buscar. Que no es un obstáculo. 6,5. Vamos acá y nos dice encontraba el estado 6,5 en 12 iteraciones. Entonces vamos a ver cuál fue el recorrido que realizó el algoritmo. Entonces venimos aquí 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 hasta encontrar el estado que estábamos buscando. De esa manera es como podemos implementar el algoritmo voraz primero el mejor en la herramienta Octave. Muchas gracias.